Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Café La Posta. Finalmente llegó el fin de semana, estamos viernes 20 de septiembre del 2019. Yo soy Gabriela Yepes y antes de iniciar el programa de hoy, por supuesto, quiero agradecer a las marcas auspiciantes que confían en nosotros y que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a la ATM de Guayaquil, gracias a SIG Rentacar que de forma segura nos transportan por Quito y Guayaquil, a todo el equipo de La Posta. Gracias a Azúcar Valdés, porque detrás de este sobrecito, como ya les he comentado toda la semana, hay 180.000 empleos. Eso quiere decir que hay 180.000 familias beneficiadas. También quiero agradecer a Il Barista, por supuesto, que nos recibe con las puertas abiertas cada mañana, a Contap, la aplicación que nos lleva a las cuentas claras y ordenadas en La Posta, y a SmartUp, un grupo de abogados que atiende emprendimientos. Finalmente les quiero hacer una invitación especial al WordPress Foro, como lo he hecho toda esta semana, arrancó desde ayer. Esta es la exposición fotográfica más importante del mundo y ya está en Quito. Pueden visitarla en el Museo de la Ciudad hasta el 11 de octubre. Y gracias a Seguro Sucre, que es lo mejor que puede pasar. Ahora amigos, pasemos a revisar las noticias en caliente. Bien amigos, en caliente. Ayer el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, entregó el proyecto de ley de protección de datos, esto después de 3 días de la fuga de datos de millones de ecuatorianos, esto que estuvo a la disposición de manos de cualquiera. Finalmente ayer se entregó el proyecto a la Asamblea Nacional. Este proyecto busca regular el mercado de base de datos, que hasta ahora ha ido jugando sin reglas claras. Incluye también las sanciones para quienes utilicen estas bases de datos de forma incorrecta. Una vez que este proyecto ya esté en la Asamblea, queda en las manos de los legisladores aprobarlo, discutirlo para que entre en vigencia lo más pronto. Por otro lado, en caliente, ayer un juez dictó prisión preventiva en contra de los 6 detenidos involucrados en los atentados de la Universidad de Guayaquil. El anuncio dice que estarían incluidos exalumnos, exmaestros y extrabajadores. Esta investigación seguirá adelante para determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a estas personas a realizar este atentado terrorista y si detrás de ellos hay algún movimiento político. Eso es lo que hemos revisado en caliente. Ahora pasaremos de la entrevista. Para hoy tengo como invitado a Juan Javier Dávalos. Él es el consejero de Participación Ciudadana que representa actualmente la minoría de 1 en contra de los 6 del Consejo. Él se ha declarado afín al correísmo, no ha temido decirlo, y aparte ahora es importante porque vamos a revisar cuál es el futuro de este Consejo de Participación Ciudadana. Juan Javier Dávalos expone que ahora es el momento de defender para que esta institución no desaparezca. Ahora revisaremos sus argumentos. Acompáñennos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos y gracias por quedarse en la entrevista. Y estamos con Juan Javier Dávalos. Bienvenido, Juan Javier. Gracias, Gaby. Un gusto estar aquí y compartir contigo esta entrevista. Bien, Juan Javier, realmente hay un tema muy importante que venimos discutiendo todos los ecuatorianos desde hace un tiempo, y es cuál es el futuro del Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo ahora que desde la Asamblea se expone una enmienda para quitarles la función de designar autoridades, mientras que otros movimientos y la Comisión por la Reinstitucionalización del país está promoviendo la desaparición. ¿Cuál crees que va a ser el futuro de este Consejo con estos antecedentes? Creo que es importante que los ecuatorianos sepan, Gaby, que tanto la enmienda como la reforma van a tener que pasar por un proceso de consulta popular. Es decir, van a ser los ecuatorianos los que terminen decidiendo en las urnas
cuál es el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Por lo pronto hay, como tú decías, dos proyectos. Estos dos proyectos representan a la clase política y a los partidos políticos tradicionales de este país, que quieren regresarnos a ese Congreso en donde eran los diputados los que decidían cuáles eran las autoridades de control y se repartían entre los partidos políticos la Fiscalía, la Contraloría y las superintendencias. Ese es, digamos, el proyecto al que nos quieren llevar. Ese es el proyecto que vivimos ya los ecuatorianos en los 90, que vivimos ya los ecuatorianos antes de la Constitución de Montecristi del 2008. La Constitución hace y crea este espacio que se llama el Consejo de Participación, que logra a través de una representación ciudadana que con concursos de oposición y méritos sean los mejores ecuatorianos que no tengan vinculación política con ningún partido los que puedan llegar a ocupar estas tan altas dignidades. Juan Javier, realmente eso suena maravilloso, ¿no? Sí. Pero, y ya nos has comentado, no queremos regresar al Congreso de los 90, pero durante el correísmo con el Consejo de Participación Ciudadana estábamos viviendo lo que tú ya has mencionado, porque realmente las autoridades de control que se designaron fueron vinculadas al correísmo, en donde ponían a autoridades de control como Carlos Polit, ahora fugado, y le ponían una calificación de 10 sobre 10. Realmente el Consejo de Participación Ciudadana no cambiaría lo que tú revelas de los 90. Carlos Polit fue nombrado por el Congreso, ese Congreso del que estoy diciendo. Claro, y después, pero lo calificó con 10 sobre 10 del Consejo de Participación. No, Gaby, una acotación. Carlos Polit fue desde antes del 2008, antes de la constituyente, no nos olvidemos, fue Contralor, y fue Contralor designado por ese Congreso. Lo que pasó fue que luego participó para volver a ser reelecto Contralor, y obviamente con toda su experiencia, ya como haber sido titular en esa cartera, pudo ser reelegido en ese concurso. Yo no tengo por qué aquí defender esos procesos de selección. Yo lo que aquí estoy defendiendo es la institucionalidad, Gaby. Cómo a partir de este Consejo de Participación logramos tener con mecanismos adecuados de veeduría ciudadana, con mecanismos adecuados de impugnación ciudadana, logramos tener la posibilidad de que sean los mejores ecuatorianos los que asuman esas responsabilidades y no tengan que ser los partidos políticos los que, a partir de lo que ya hemos visto históricamente, a partir de amarres y componendas, decidir quiénes van a ser. Siempre vamos a poder mejorar la institucionalidad, siempre vamos a poder mejorar los procesos de selección, hacer concursos más transparentes, tener mecanismos que garanticen que estos concursos sean mejores. Pero esa opción no es la opción a la que nos están llevando los partidos políticos. Esa opción no es la opción que nos está planteando Pablo Dávila. Es la opción que, la encrucijada en la que estamos es volver a ese pasado o, por último, mejoremos la institucionalidad que ya se ha creado a partir de la Constitución del 2008. Bien, Juan Javier, realmente yo concuerdo con que existe una institución alejada de los intereses políticos que elija las autoridades. Suena perfecto, sería algo utópico, pero realmente no ha funcionado. Si tú dices que no ha funcionado en el Congreso de los 90, yo te puedo decir, y todo el Ecuador te puede decir, que tampoco funcionó con el Consejo de Participación Ciudadana, porque todos sabíamos a qué partido estaba ligado. Entonces, ahora, ¿qué nos asegura que el actual Consejo de Participación Ciudadana no esté vinculado a algún partido político, aunque no esté afiliado? Porque tú mismo has hablado de que los otros 6 consejeros se ven alineados al gobierno y tú no has negado que también estás al final correísmo. Entonces realmente no existe una garantía de que no existan intervenciones de partidos políticos para elegir a estas autoridades. Sí existe una garantía. ¿Cuál es esa garantía? Ninguna autoridad está exenta de recibir influencias de los partidos políticos. La democracia se construye de esa forma, digamos, la representatividad de los partidos políticos encarna la posibilidad de que haya diferencias ideológicas y esos partidos la representen. El hecho está en que para ser consejero y para ser en esta última ocasión candidato al Consejo de Participación, sí hay un requisito que es fundamental y es el no estar afiliado a ningún partido ni movimiento político. De ahí cada uno mantiene sus diferentes posiciones y posturas políticas, posiciones ideológicas. Yo siempre he dicho que me siento afín
a una corriente ideológica progresista de izquierda que defiende la salud pública, que defiende la educación pública, que defiende los intereses de la mayoría de ecuatorianos a costa de los intereses de la banca privada, que siempre están beneficiándose ahora último con este gobierno. Eso me identifica a mí con un proyecto político, y ese proyecto político, el más cercano ahora a estos principios y a estos intereses personales, los encarna la Revolución Ciudadana. Eso no quiere decir que yo represente políticamente o que responda políticamente a ese partido. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tu formación política ideológica, y otra cosa es tu participación política ideológica en un determinado movimiento o partido. Con esto sí es cierto que hay diferentes posiciones dentro del Consejo de Participación, pero desde que aprobamos en febrero del año anterior la consulta que permite que sean estas autoridades nombradas por consulta popular, creo que estamos con la posibilidad de sacar adelante un consejo mucho más transparente, mucho más democrático, con una legitimidad que no tenían los consejos anteriores. Y esa legitimidad te la da el voto popular y los más de 5 millones de ecuatorianos que votaron esta vez por alguno de nosotros. Bien, Juan Javier, tú dices que realmente compartes los mismos ideales del correísmo, no estás vinculado a este partido político porque realmente es una prohibición, pero ¿tú te has reunido alguna vez con algún correísta? ¿Has tenido contacto con Rafael Correa en algún momento? Porque si tú dices que no tienes ninguna vinculación, ¿cómo entendemos que Rafael Correa hacía campaña para que tú ganes el puesto de consejero? Nos resulta un poco extraño. De acuerdo. Te explico, Gaby. Aquí yo, para contarles a los ecuatorianos, he visto a Rafael Correa, el expresidente, solo una vez en mi vida. Yo fui dirigente estudiantil. Yo he participado, digamos, cuando llega a ser candidato, para llegar a ser candidato del Consejo de Participación, tiene que demostrar una trayectoria en procesos organizativos, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción. Parte de mi trayectoria es haber liderado procesos organizativos con jóvenes en las universidades, y en alguna ocasión, en algún evento que organizamos con varias universidades particulares, lo invitamos al expresidente cuando estaba por aquel año, en el 2009, cuando era presidente de la República, lo inventamos, y esa ha sido la única vez que yo le he visto. A partir de allí no hay ninguna relación que me vincule personalmente con el expresidente. Tengo varias personas que son afines al partido, al movimiento de la Revolución Ciudadana, que obviamente por mi trayectoria política y por mi lucha con las organizaciones sociales nos conocemos de varios años. Pero eso dista un montón de la posibilidad de que yo responda políticamente a los intereses del partido. Concordamos en que estamos en un país ahora que atraviesa un montón de dificultades, pero la intención actual es arrimar el hombro para sacar el país adelante. Totalmente, pero ahora, ¿cómo entendemos esto de la campaña? ¿No sabes? ¿Alguien no te dijo por qué Rafael Correa estaba haciendo campaña para que tú llegues a ser consejero? Mira, Gaby, yo en la campaña lo que proponía eran 4 temas fundamentales. Yo creo que esos temas me acercaron mucho más a la visión y a la propuesta del proyecto político del expresidente. Esas propuestas era que yo iba a luchar contra las privatizaciones, y así lo haré. Voy a intentar luchar contra las privatizaciones y el proceso de privatizaciones de este gobierno. Voy a luchar contra la corrupción pública, no solo entendiendo que la corrupción viene desde voy a luchar a la corrupción privada, entendiendo que no solo desde el sector público existe corrupción. Estamos viendo cómo hay unos abusos enormes por parte de la banca privada que se aprovechan de su poder y de su relación con el actual gobierno a costa de los intereses de las mayorías de ecuatorianos. Iba a revisar las decisiones tomadas por el transitorio, porque consideraba y considero que fueron decisiones que no se tomaron basadas en la Constitución y la ley. ¿Aún mantienes esa postura de revisar el Consejo Transitorio? Me encantaría poder revisar las decisiones del transitorio. Esa es una parte fundamental en una democracia, Gaby, que las instituciones, cuando cambian de autoridades, puedan revisar lo hecho por las anteriores autoridades. Es algo que permite transparentar el ejercicio de tus funciones en el cargo. Lastimosamente,
lastimosamente quiero decirlo acá, vimos cómo hace pocas semanas destituyeron a 4 de los 7 consejeros titulares por atreverse a revisar lo que había hecho el Consejo Transitorio. Porque estaban sobrepasando el dictamen de la Corte Constitucional, realmente no, digamos, porque querían hacerlo. Pero imaginemos, extrapolemos eso al gobierno nacional. El gobierno de Lenín Moreno pasa diariamente y todos los días, 3 años después, sigue revisando las decisiones del gobierno anterior. Eso forma parte en una lógica de la democracia, de la transparencia, en donde las nuevas autoridades pueden revisar lo actuado por las autoridades anteriores. En este caso, como tú dices, se han puesto este escudo, este candado, a partir de esta decisión de la Corte Constitucional, pero eso no quiere decir que deja de ser una decisión completamente arbitraria y que impide la transparencia y la democracia de nuestras instituciones. Bien, no quiero que se nos desvíe esta pregunta que la dice antes, y es esto: ¿por qué Rafael Correa hizo tu campaña? Tú nos estabas exponiendo realmente cuáles fueron tus ideales de campaña. Continúa, por favor, que no se nos escape esta pregunta. De esos 3 principios que te acabo de exponer, Gaby, forman parte también de una visión de cómo tú entiendes la realidad. Este tema de las privatizaciones es fundamental, digamos, si es que uno ideológicamente se puede poner en un costado de la vereda u otro, tiene que entender que la lucha contra las privatizaciones es estar a favor de las grandes mayorías de este país y, digamos, en contra de unas pocas minorías que son las que se benefician en un proceso de privatizaciones, donde básicamente estás dando el patrimonio de todos los ecuatorianos y se lo estás entregando a manos de unos pocos. Eso, con el resto que te estoy diciendo, con la lucha contra los abusos de la banca privada, contra las decisiones inconstitucionales tomadas por el Consejo Transitorio, me acerca y me acercó a ese postulado y esos postulados del expresidente de la República y del colectivo de la Revolución Ciudadana. Y por eso entiendo que recibí el apoyo. Muy bien, o sea, no hubo contacto, realmente le caíste bien a Correa, compartieron los ideales y él decidió apoyarte, algo así. No creo que sea tanto así, Gaby, que le caí bien. Lo que estoy tratando de decir es que mi ideología y mi posición política en mi campaña y mi propuesta de campaña me acercó a los postulados de la Revolución Ciudadana. Bien, ¿y los otros consejeros que fueron destituidos, que también eran afines al correísmo, fue así, compartían los mismos ideales, no tuvieron contacto con Rafael Correa? Mira, no nos olvidemos que incluso Carlos Tuárez no fue promocionado por el expresidente de la República. Tenemos la victoria de promocionado en el sentido en que la promoción estuvo dada en los twitters y en las redes sociales que el expresidente podía en ese entonces compartir. Esa era la promoción. Pero ni Carlos, Victoria de Sintonio, sí. Ni Carlos Tuárez ni Rosa Chalá recibieron, digamos, esos tweets favorables por parte del expresidente. Una vez se conformó esa mayoría, se les catalogó al día siguiente de correístas y ese fue el motivo fundamental para haberles destituido de su cargo como consejeros titulares del Consejo de Participación. Uno puede ver ahí las declaraciones de los asambleístas, cómo claramente dicen que hay que descorreizar el Consejo de Participación, yéndose por encima incluso de la elección y de la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas. Eso llama mucho la atención, cómo los partidos políticos y cómo el actual poder político, el gobierno nacional y las autoridades en la asamblea, no les importó la decisión del pueblo ecuatoriano. Y eso es de lamentarse. Pero ¿realmente no te parece que cometieron un error estos 4 consejeros que decidieron irse contra un dictamen de la Corte Constitucional? Porque realmente, más allá del discurso de algunos políticos que hablaban del descorreizar, como tú has dicho, el caso fue irse por encima del dictamen de la Corte Constitucional. O sea, no fue solo son correístas, chao. Están yendo contra el dictamen de la Corte Constitucional, se tienen que ir. Mira, Gaby, hay varias posiciones de ese mismo dictamen de la Corte Constitucional. Hay algunos, yo no soy abogado, pero hay algunos constitucionalistas de talla, de mucha experiencia, que ya decían y que fueron incluso invitados a la Asamblea Nacional, que fueron invitados al Consejo de Participación anterior,
y que ya decían que ese dictamen no implicaba la posibilidad de nombrar muchas de esas autoridades que, entre comillas, habían sido designadas. Por ejemplo, el Contralor. El Contralor es un Contralor subrogante hasta la fecha. No hubo un proceso de selección. El Consejo Transitorio no inició el proceso de un concurso que permita nombrar un Contralor definitivo. Faltando una semana para dejar el cargo, Julio César Trujillo decide firmar un decreto postergando las funciones del Contralor. Eso, digamos, ¿entra o no entra dentro del dictamen de la Corte Constitucional? Por lo tanto, frente a esa no claridad de ese dictamen, para mí sí era oportuno poder revisar las decisiones tomadas anteriormente por el Consejo Transitorio. Solo ese hecho bastó para que sean destituidos. Imagínate ahora a los nuevos consejeros o a esta nueva mayoría formada en el Consejo de Participación, nunca van a poder ni siquiera revisar las decisiones tomadas por el transitorio, pero eso no nos hace bien, digamos, no es transparente, no es legítimo, no es democrático que unas autoridades no puedan revisar lo hecho por el gobierno anterior, por las autoridades anteriores. No tenemos que estar orgullosos por eso, no tenemos que estar orgullosos por ese dictamen de la Corte Constitucional. Es un candado, es una trampa que se impuso de manera no legítima, porque no nos olvidemos que el Consejo Transitorio estuvo nombrado por consejeros puestos a dedo por el actual gobierno. ¿Con qué transparencia esos consejeros nombraron a las autoridades de control? ¿Con qué transparencia esos consejeros nombraron a la Fiscal General de la Nación? ¿Con qué transparencia podemos decir que las autoridades nombradas van a luchar contra la corrupción que ya estamos viendo que existe en algunas instituciones del gobierno nacional y que están relacionadas con autoridades del actual gobierno? ¿Con qué transparencia si esas autoridades fueron nombradas por gente puesta por el actual gobierno? Eso es de lamentarnos, no solo para los sectores de izquierda, para los sectores de derecha, eso debería lamentar a todos los ecuatorianos que creen en una democracia, en la posibilidad de tener instituciones transparentes, en la posibilidad de construir institucionalidad. ¿Ahora crees que la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana de 6 atiende a intereses del gobierno? Mira, Gaby, yo creo que la situación ahora del Consejo de Participación es particular. Estamos frente a esta posible eliminación de sus funciones, incluso ante la posible eliminación del Consejo de Participación. Esto hace que entre los 7 consejeros haya esta unidad de sostener el Consejo y de sostener la institucionalidad por el bien del país. Pero obviamente eso no quita que dejemos de reconocer que la mayoría en el Consejo de Participación tiene por lo menos, no digamos cercanías con el gobierno nacional, pero tiene intereses que no son distantes y que podrían en algunos casos incluso llegar a acuerdos entre estas dos instancias, ¿no? No estoy diciendo que sean podrían llegar puestos, al futuro, dices tú. No digo que sean puestos por el gobierno nacional, porque hubo un proceso de elección popular que da legitimidad y da transparencia a los miembros del actual consejo, pero obviamente después de la destitución de los 4 consejeros vinculados, entre comillas, con el correísmo, se aseguró la Asamblea Nacional de tener por lo menos una mayoría en el Consejo que no revise las decisiones del actual Consejo Transitorio. Es decir, existe un consenso entre el gobierno y la Asamblea para colocar a estos nuevos consejeros, dices tú. No es tanto así porque cuando se destituyen a los 4 consejeros anteriores, asumen sus cargos los consejeros suplentes que están en el orden para asumir esas funciones. Si hubiera sido decisión de ellos, estoy seguro que no hubiera yo estado aquí el día de hoy. Es el voto popular, es la decisión de la gente la que me permite ahorita estar como consejero titular. Pero ya te digo, y se hicieron los cálculos necesarios para saber que destituyéndole a los 4 no se iba a poder revisar las decisiones tomadas por Julio César Trujillo y por los consejeros anteriores. ¿Y crees que estos nuevos consejeros van a evitar fiscalizar, digamos, o tratar casos de corrupción que tal vez se vinculen al gobierno? Yo espero que no, Gaby. Eso le haría mucho daño a la institución. Eso sería una demostración de que el Consejo de Participación Ciudadana no sirve de nada.
la independencia de este quinto poder del Estado es fundamental para crear una institucionalidad y para poder luchar contra la corrupción de manera transparente. El día de ayer vimos cómo se presentaban algunas denuncias en la Fiscalía por parte de esta mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Esas son denuncias de corrupción vinculadas con gobiernos anteriores, no solo con el gobierno anterior. ¿Por qué no participaste tú del de esta presidente denuncia Rafael en Fiscalía, Correa? como otros actos que no te hemos visto presente? Gaby, no participé porque era una denuncia que no ha implicado una investigación actual del Consejo de Participación en el que participo. Fue una denuncia hecha y elaborada por el Consejo Transitorio. Lo único que se hizo el día de ayer es que esta denuncia sea presentada por parte del presidente a la Fiscalía, pero no ha implicado ningún proceso de investigación nuevo. Yo entiendo que estamos pocas semanas en el cargo, apenas 2 semanas de posicionados. Hay mucho trabajo que hacer, mucho camino que recorrer, y estoy seguro, pero por el bien de la institucionalidad, que el nuevo Consejo de Participación no solo tendrá que investigar casos de corrupción del anterior gobierno, que sí lo tiene que hacer, y lo tiene que hacer fundamentado en la verdad, pero ya vamos 3 años de un gobierno actual y estamos ya viendo denuncias en televisión de actos de corrupción. Estamos viendo abusos de parte de la banca privada y esas denuncias también tienen que ser investigadas para demostrar que este consejo no se debe a intereses particulares de ningún gobierno de turno. Ese creo que es el reto del nuevo consejo, demostrar a los ecuatorianos que no tiene vinculación política con ningún sector. Lo de ayer simplemente fue una denuncia presentada, que fue una investigación hecha por el Consejo Transitorio anterior. Bien, si los otros consejeros, estamos hablando de la mayoría, supuestamente, pongamos un supuesto más bien, se negarían a revisar estos actos de corrupción posibles que podrían existir y que tal vez se presenten, hablando de un supuesto, ¿tú qué harías? ¿Tú sí te dedicarías a investigar estos casos? Sí, hay un interés particular mío, sobre todo de revisar muy de cerca los procesos de concesión, los procesos de privatización. Yo creo que gracias a esta decisión que se tomó de sacar de la Presidencia de la República a Santiago Cuesta, entendería yo que muchos de esos procesos de concesión podrían ser ralentizados, se podría, digamos, postergar muchos de estos negociaciones con el sector privado para entregar a las hidroeléctricas, para entregar nuestras telefónicas. Es por eso que estoy evaluando a ver si el gobierno nacional decide avanzar en este proceso de privatizaciones, pero eso para mí es fundamental. Imagínate una venta de una empresa como CNT, es un negocio de alrededor de 4.000 millones de dólares. Tú entenderás que mientras más grande es el negocio, más proclive a haber corrupción, a haber peculado, a haber sobornos y todo lo que una negociación de ese tipo puede entrañar. Es por eso que voy a hacer un seguimiento particular a los procesos de concesión y privatización que quiere impulsar el gobierno nacional. Lastimosamente, el Consejo funciona a partir de mayorías y aquí no nos olvidemos que somos 7 los consejeros. Si es que decidimos emitir resoluciones o emitir reformas a cualquier proceso de vinculación o poner denuncias a actos de corrupción, tendrá que ser aprobado por la mayoría del Consejo. Entonces yo solo no puedo aportar en mucho al Consejo de Participación si no logro el consenso con por lo menos una mayoría de los consejeros que están ahorita en funciones. Bien, como tú has dicho, van 2 semanas en funciones. Hasta ahora, ¿cómo se ha manejado esta relación laboral entre consejeros, sobre todo hablando de la mayoría y minoría? ¿Han continuado realizando una agenda con la cual van a trabajar? Hay una relación respetuosa entre los 7 consejeros, Gaby. Hay una relación que entiende que a pesar de las diferencias políticas, hay un sentido de unidad en función del país y en función del Consejo de Participación. Lo peor que nos puede pasar a los 7 consejeros es que se nos quite nuestras funciones
o que se elimine el Consejo de Participación, porque, como ya les decía, eso sería un retroceso para el país, un retroceso para nuestra institucionalidad, un aumento de la inseguridad jurídica e institucional que ya está viviendo el país. Nosotros, eso es lo que ha permitido que generemos este primer acuerdo entre los 7 consejeros de defensa de la institución, que posiblemente permita llegar a acuerdos posteriores para avanzar en los procesos de lucha contra la corrupción, en los procesos de fomento a la participación ciudadana, que son fundamentales también para la institucionalidad y para, digamos, el trabajo del día a día del Consejo de Participación. Hay una relación de respeto, de armonía, de diferencias sí, pero esas diferencias se marcan en el Pleno y en los espacios en donde compartimos con los otros consejeros. ¿Quién va colocando hasta ahora la agenda del Consejo de Participación? El presidente tiene, en el caso del Consejo de Participación, tiene, digamos, funciones superlativas en relación a los otros consejeros. El presidente es el que pone el orden del día en las sesiones del Pleno, el presidente es el que marca la agenda un poco del Consejo de Participación. Nosotros obviamente tratamos de incidir en ese orden del día, estamos en un proceso que queremos terminar durante este mes, que lo ha dicho incluso así Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación, para presentarle al país un plan de trabajo. Entiendo yo que ese plan de trabajo va a ser construido entre los 7 consejeros, pero digamos estamos en ese proceso de construcción en vista de lo que tú dices, Gaby, justamente de que apenas llevamos 2 semanas en funciones. Bien, Juan Javier, tú has hablado de que se debería buscar una defensa para evitar que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. ¿Cómo sería ese mecanismo? ¿Ganar confianza a la gente? ¿También existe alguna parte legal para que ustedes eviten que el Consejo desaparezca? Mira, Gaby, yo creo que hay un tema fundamental aquí y es como demostrarle justamente lo que tú dices a los ecuatorianos de que el Consejo de Participación Ciudadana le hace bien a las instituciones. ¿Y cómo lo van a hacer? Hay 2 ejercicios de nombramiento de autoridades que tenemos que llevar adelante. El defensor público tiene que ser una autoridad designada por nosotros a través de un concurso de oposición y méritos. Este concurso de oposición y méritos tiene que ser impecable, o sea, tiene que ser la demostración más clara al país y a los ciudadanos de que son los mejores ecuatorianos los que pueden llegar a ocupar esos cargos. Esos procesos de selección que tenemos a nuestro cargo y que están bajo nuestra responsabilidad tienen que ser impecables para demostrarle al país que sí se pueden nombrar a los mejores ecuatorianos para que asuman esas responsabilidades. Eso es lo uno. Y lo otro que obviamente necesitamos el respaldo de la ciudadanía. Para eso vamos a propiciar los mecanismos de participación ciudadana, las vedurías, los observatorios. Son herramientas fundamentales para luchar contra la corrupción, para tener una sociedad más transparente, y es el trabajo que tenemos que hacer y empeñar desde ahora en adelante. Si se llega a dar primero esta enmienda que está impulsando la Asamblea Nacional desde el partido oficialista de quitarle las funciones de designación de autoridades al Consejo, ¿tiene sentido que siga existiendo esta institución? Le quitarían una parte fundamental de su accionar, Gaby. Tendría sentido que siga existiendo porque los derechos de participación ciudadana son fundamentales, digamos, no nos olvidemos que hay un montón de trabajo que hacer en ese sentido, pero sí le estarían quitando una labor fundamental que además fue pensada en la Constitución del 2008. Cómo nombrar autoridades de control que no se deban a los partidos políticos y que puedan luchar contra la corrupción más allá de los intereses del gobierno de turno. Eso se logró a partir de la construcción de esta institucionalidad del Consejo de Participación. Tú has ya mencionado algunos de los problemas que han existido anteriormente con algunos consejos que no han logrado transparentar los procesos de selección de estas autoridades. Ahora estamos en un nuevo proceso que implica una elección popular de esas autoridades, lo cual le hace mucho más legítimo a la misma institución. Ese es el reto que tenemos ahora, demostrarle al país que sí podemos nombrar autoridades de manera transparente, que no estén vinculadas a ningún interés político. Digamos, ahora se vendría una lucha entre el Consejo de Participación Ciudadana por defenderlo para que sobreviva y de algunos partidos políticos y comités que buscan desaparecerlo. Digamos, ¿tú
¿Qué avisoras en este futuro? ¿Qué es lo más probable que podría suceder? Porque ayer Pablo Dávila anunció que ya tiene 55.000 firmas, son 130.000 me parece, no le harían falta tantos porque recién vamos 13 días me parece, le quedan 5 meses más. Aquí es importante, Gaby, decir dos cosas. Primero, que esta campaña de desprestigio del Consejo de Participación está siendo utilizada para actores políticos para promocionarse y ser candidatos en las próximas elecciones. O sea, yo creo que más allá de la aspiración de eliminar el Consejo de Participación de Pablo Dávila, él está desde ya en plena campaña para en las próximas elecciones. ¿Crees que se va a lanzar como candidato presidencial? Él lo que está buscando es eso. A él no le interesa el país, no le interesan las instituciones. Si no, no hubiera presentado el proyecto de reforma que nos presentó, que es devolvernos a ese viejo país que nos traía tantos problemas. Imagínate ahorita una asamblea que no se puede poner ni de acuerdo en una mayoría simple para reformar un artículo de una ley. Se va a poder poner de acuerdo para nombrar a un fiscal o a un contralor. No podría funcionar en esta asamblea. ¿No estás de acuerdo con que en caso de que el Consejo desaparezca, estas funciones sean traspasadas a la asamblea? ¿Cuál fue una de las razones fundamentales para haber destituido a los 4 consejeros anteriores? Era que querían descorreizar la designación de las autoridades y descorreizar el Consejo de Participación. En un escenario para el 2021 en donde es muy probable que la Revolución Ciudadana y los correístas, entre comillas, logren una mayoría en la Asamblea, ese escenario... Es muy probable que correístas lleguen a lograr una mayoría en la Asamblea. No es una percepción subjetiva, Gaby, están las encuestas ahí. O sea, actualmente hay un 38% de intención de voto a favor del expresidente de la República. Es el mayor porcentaje de intención de voto actual, digamos. Esa no es una percepción subjetiva, es una objetividad marcada por las encuestas que ya están dándose a conocer. En ese escenario de una mayoría, de una asamblea mayormente conformada por la Revolución Ciudadana, por, entre comillas, correístas, van a ser nombrados ahí sí a dedo por este sector político. ¿Y qué van a hacer ahí Pablo Dávila y sus amigos? Digamos, llamar a una consulta popular para eliminar la Asamblea Nacional, llamar a una Asamblea Constituyente. No podemos vivir, el país no puede vivir a expensas de quién tiene el poder o no. Tenemos que lograr madurez política y fortalecer nuestras instituciones por el bien del país. Entonces, desde esta lógica que necesitamos madurez política, dejar de lado nuestros revanchismos, los odios políticos que tanto daño le están haciendo al país, plantearle una posibilidad de volver a ese pasado por parte de Pablo Dávila, lo único que demuestra es que se quiere subir a una tarima para ser candidato y aprovecharse de esta coyuntura. Bien, Javier, analicemos un poco. Si tú bien tachas a los políticos de que realmente están tomando esta bandera política para las elecciones presidenciales 2021, hablemos de los ciudadanos. Realmente, si bien crees que existe, se lo ha dicho, es un tema que se ha analizado si realmente el correísmo es una fuerza política que todavía está potente aquí, sobre todo se habla de que Rafael Correa participe para las elecciones presidenciales. Hablemos ahora de los ciudadanos. Existe gran parte de los ciudadanos que también hablan de descorreizar el país. ¿Pero por qué? No hablan simplemente desde la lógica política o por seguir a los políticos. Realmente el correísmo le hizo mucho mal al país y no podemos tapar el sol con un dedo. Estamos hablando de que ahora tenemos casos de corrupción tremendos, estamos hablando de casos de corrupción incluso en temas de salud. Y tocaron un tema muy sensible como fue el terremoto que ocurrió en Manabí. Entonces, realmente descorreizar no es una mala idea después de toda la experiencia que venimos arrastrando. Discrepo contigo, Gaby, respeto tu punto de vista, pero discrepo de manera sustantiva. Digamos, la palabra misma de descorreizar es una palabra complicada porque estás hablando de impedir la participación política de un sector que se siente identificado con una corriente política, ¿sí? Más allá de los errores que se pudieron haber cometido en el gobierno anterior, yo creo que fue un gobierno que sacó a 1 millón de ecuatorianos de la pobreza, yo creo que fue un gobierno que mejoró sustantivamente las condiciones de vida de muchísimos ecuatorianos, mejorando la salud, la educación, el acceso a las universidades. Pero eso no va a justificar todo el robo que hizo el correísmo. Mira, Gaby, se ha dicho un montón y todos los días tenemos una campaña mediática de 3 años
en contra del expresidente diciendo que han sido millones de dólares los robados. Hasta ahora no encuentran ni una sola cuenta bancaria a nombre del expresidente Correa. No encuentran, digamos, esos fondos que en teoría fueron robados. Y esto no es particularmente... una factura hay, ¿no? De esos $6,000 que recibió de préstamo, que realmente hay unos papelitos medios dudosos. O sea, hay pruebas, porque realmente nadie nos puede decir que no hay pruebas cuando estamos viendo cómo trabaja la Fiscalía, como hemos visto todo este mecanismo, este aparataje que armaron para... La Fiscalía, Gaby, todavía no ha demostrado que el expresidente Correa se haya robado ni un solo dólar. Eso hay que estar súper claros. Y no hay que olvidarnos, Gaby, que esto no solo está pasando aquí en el Ecuador. Desde que los gobiernos progresistas asumieron en Latinoamérica el poder, vemos cómo en Argentina, en Brasil, se está utilizando la justicia para, a través de estos escándalos de corrupción, entre comillas, impedir que sean Lula candidato en Brasil. Casi impiden que Cristina sea candidata en Argentina nuevamente por estos supuestos actos de corrupción. La gente, yo creo que los ecuatorianos, yo creo que no hace falta que yo lo diga, se dan cuenta que hay mucha manipulación en cuanto a la información que se le está presentando a los ecuatorianos. Yo no estoy en contra de luchar contra la corrupción del anterior gobierno, Gaby. Eso es parte del ejercicio a eso están expuestos los gobiernos. La corrupción, lastimosamente, en nuestras sociedades va a ser algo que sea muy difícil de eliminar por completo. Lo que tenemos que asegurar es que haya instituciones que puedan luchar efectivamente contra la corrupción. Ese es mi afán y es por eso que me lancé como candidato en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero no por existir actos de corrupción, uno puede ilegítimamente decir todos son corruptos, todos los correístas son corruptos, todo el proyecto político es corrupto, y a partir de ahí impedir su participación política, impedir la posibilidad de que lleguen a plantear sus propuestas que van mucho más allá del tema de la corrupción. Actualmente lo que estamos viendo es un país sin empleo, donde hay miles de ecuatorianos que están volviendo a la pobreza, miles de ecuatorianos que se están quedando sin acceso a educación superior, a salud, y esos temas no se discuten. ¿Por qué no se discuten esos temas cuando estamos viendo todos los días que hay unos problemas enormes en una sociedad como la nuestra? ¿Y es por qué? Porque hay toda esta cortina de humo en base a la corrupción. Entonces sí, como sociedad luchemos contra la corrupción, pero luchemos el delito, no las personas. Y peor aún, no luchemos estigmaticemos a las personas por sentirse identificadas con un proyecto político, porque eso roza el fascismo y eso nos hace mucho daño a la democracia y al país. No, totalmente, yo concuerdo, realmente no se les debería impedir que participe la fuerza correísta, porque realmente esto atentaría contra la democracia. Ahora realmente depende de la gente y de los partidos de oposición, digamos, que hagan una buena jugada para que realmente esto no vuelva a ocurrir. De mi parte, esa es una opinión. Ahora finalmente analicemos también esta noticia que salió hace unos días, que el expresidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales, Bolívar Armijos, anunció que se reunió con Rafael Correa en Cuba y él había solicitado que sea su binomio presidencial. ¿Qué opinas de esto? Desconozco completamente, Gaby. Ya lo dije, no soy parte, digamos, de la estructura partidaria, no conozco estos detalles, por tanto no podría, digamos, asegurar que eso se dio ni que vaya a ser el binomio. Claro, realmente es una declaración que la hizo Bolívar Armijos, pero Rafael Correa también semanas atrás ha venido mencionando y ha ido lanzando nombres desde la Revolución Ciudadana, uno de ellos Gabriela Rivadeneira, para estas elecciones presidenciales. ¿Qué opinas de esto, de que el correísmo todavía, como tú ya has dicho, sigue latente, que puede participar? ¿Cuál es tu opinión? Me parece bien, me parece que le hace bien a la democracia tener diferentes posiciones y diferentes puntos de vista ideológicos. Me parece bien que se discutan sobre los problemas que está atravesando actualmente el país, que se eliminen estas cortinas de humo y que debatamos seriamente lo que estamos viviendo actualmente. Y yo creo que ese debate y esa discusión tiene que fundamentarse en ciertos principios y en ciertas posiciones político-ideológicas.
Es por tanto que lo que estamos viendo que está pasando ahora en la Asamblea sí es muy penoso, en función de que hay un Consejo Nacional Electoral que está presentando unas reformas al Código de la Democracia, en función de cómo impedir que los correístas, entre comillas, vuelvo a decirlo así, porque no hay una corriente ideológica que se llame correístas, para impedir que la revolución ciudadana vuelva a tener poder o vuelva a ocupar una mayoría. Y volvemos al mismo problema de siempre que hemos vivido durante estos 3 últimos años. Todas las reformas se hacen en función de cómo impedir que vuelva la revolución ciudadana, y eso, Gaby, está destruyendo el país, está destruyendo las instituciones. Tenemos que dar un salto y permitir democráticamente que sean las ideas las que se pongan en juego. Bien, en esta idea de la democracia, ¿crees que realmente tengan posibilidades verdaderas de entrar en el tablero de las elecciones presidenciales? Con esto terminamos. Creo que sí, creo que las encuestas están claras. Hay un importante sector de la población que reconoce que se hicieron las cosas bien en el anterior gobierno, más allá de las dificultades que pudieron darse en algún u otro momento. ¿Qué dificultades te refieres? Digamos, los detalles de la misma política pública, de la misma gestión. Digamos, lo que yo estoy marcando acá es cómo se privilegió en el anterior gobierno a un sector de la sociedad que estaba siempre excluido, Gaby. Y aquí hay que ser enfáticos. El gobierno de la Revolución Ciudadana fue atacado y está siendo atacado y seguirá siendo atacado porque representan los intereses de los más pobres y de las grandes mayorías de este país, a costa de los intereses de los más ricos. Y eso se ve claramente en las disputas que tenemos con la banca privada. El anterior gobierno puso un límite a esos abusos de la banca privada. El anterior gobierno sacó de la pobreza a 1 millón de personas. El anterior gobierno estuvo a favor de un sector empresarial y un sector privado que representaba una pequeña y mediana empresa a costa de los intereses de las grandes empresas que ahora son las que gobiernan este país y que están haciendo que firmemos un tratado de libre comercio con el Fondo Monetario Internacional. Bien, Juan Javier, esa es tu opinión, realmente muy parecida a la de Rafael Correa, casi igual la podría decir. Gracias por acompañarnos, Juan Javier. Gracias, y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Que tengan un excelente fin de semana. Aprovechen su día. Estaremos el lunes con más de Café La Posta. Chao.